Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Yo soy Manuel Cruz y vamos a hablar de la lección 3, parte 2, sobre el aparato osteoarticular. En esta presentación nos vamos a centrar sobre la clasificación morfológica de las articulaciones, es decir, aquella clasificación que hacemos a partir de la conformación de los tejidos de las mismas. Esto en gran medida se va a relacionar con la rigidez y con la movilidad que pueda presentar dicha articulación. Vamos a empezar con el proceso. Empezaremos hablando por las articulaciones más rígidas de todas. Empecemos con el estudio. Primero hablaremos de las articulaciones de tipo fibrosas. Son aquellas articulaciones cuyos puntos de unión son fibrosos, es decir, presentan una alta densidad de tejido conjuntivo, por lo cual limitan la movilidad. Las articulaciones de tipo fibroso se subclasifican en dos subtipos. El primero son las laminares, como por ejemplo las láminas de tejido fibroso que hay entre el radio y el cúbito o el peroné y la tibia. Este tipo de estructuras son rígidas para impedir que los huesos se separen entre sí, pero a la vez son flexibles para permitir, por ejemplo, en este caso, la pronación-supinación. Las láminas también se conocen como sindesmosis. También tenemos las suturas, que son las uniones muy rígidas entre hueso y hueso, por ejemplo las suturas craneales o las raíces de los dientes, o gónfosis también, que sirven para tener una movilidad nula, pero una gran estabilidad en estas articulaciones. La segunda clasificación de tipo morfológica, que también va a requerir estudio, son las cartilaginosas. Estas son articulaciones frecuentes que unen huesos a través de cartílagos. Los cartílagos nos van a permitir tener un grado de movilidad moderado. Por lo tanto, van a ser suficientemente rígidas para soportar cargas mecánicas de impacto, pero a la vez van a poder ceder para absorber impactos. Esto es muy importante, especialmente en la zona central del cuerpo. Ahora bien, ¿qué es el cartílago? Acá en la imagen podemos verlo. De hecho, es la estructura de color rosado que podemos ver en esta imagen de la izquierda. Si observamos en la zona que voy a marcar de azul, hay un desgaste del cartílago que expone el hueso. Cuando el hueso no está protegido por el cartílago, como podemos ver en la radiografía que está a la derecha, los huesos van a entrar directamente en contacto, lo cual genera que haya desgaste óseo y eventualmente puede llevar a la artrosis. Ahora bien, las características de este cartílago vamos a enumerarlas. Primero es alinfático, es decir, no recibe tejido linfático, por lo cual no va a recibir nutrientes ni tejidos de tipo inmunológico. También es avascular, por lo cual podemos decir que tampoco va a recibir tejido sanguíneo, no va a recibir ni nutrientes ni oxígeno, por lo menos no directamente. De ahí que sea tan difícil la recuperación del cartílago en el cuerpo, porque no tiene acceso a estos sustratos. Finalmente, el cartílago es aneural, es decir, no posee nervios. Por lo tanto, no es posible percibir dolor en el cartílago. Tal vez si nos duele una articulación es por inflamación de la misma. No obstante, el cartílago por sí mismo no es sensitivo. Es importante denotar que el cartílago está compuesto por un tipo de células llamadas condrocitos, el equivalente a los osteocitos del sistema óseo. Los condrocitos tienden a acumular una matriz ósea que es mucho menos rígida que la del propio hueso y tiene una gran cantidad de colágeno. Bien, entonces hablemos de los tipos de cartílago que encontramos en el cuerpo, algo así como el tiburón, que lo único óseo que tiene es la mandíbula. Muy bien, veamos, el primero es el fibroso. El fibrocartílago es un término medio con la clasificación anterior, es decir, es un cartílago un poco rígido. Después encontramos el cartílago hialino, que permite un poco más de movilidad. Cada uno tiene su función. Empecemos con el fibrocartílago o cartílago fibroso. Este posee un tejido conectivo rígido, o lo es más bien, no posee inervación ni vascularización y no está calcificado, porque no es un hueso. Importante, no posee un pericondrio. Esto significa que no tiene una cobertura que le permita unirse con otras estructuras. Y está compuesto por el colágeno tipo 1. Esto genera que sea altamente resistente al estiramiento. Un ejemplo muy claro de ello son las estructuras del cuerpo que no pueden ser rígidas, pero tampoco pueden perder su forma. Por ejemplo, sus orejas. Ahora, en términos del cartílago hialino, vamos a ver que comparte algunas características con el fibroso. Es un tejido conectivo rígido, no posee inervación ni vascularización, no es calcificado,
pero sí tiene sus diferencias importantes. Tiene un pericondrio. El pericondrio le permite unirse a otras estructuras porque justamente es del mismo pericondrio que las estructuras se pueden unir, por ejemplo, músculos que lo van a movilizar. Está compuesto por colágeno tipo 2. Este colágeno lo que hace es que haya una alta resistencia a la presión constante. Por ejemplo, hablamos de las costillas, o más bien del cartílago que une las costillas con el esternón, que recibe la constante presión de la respiración. Aquí ya tenemos un par de ejemplos de los dos tipos de cartílago que encontramos en el organismo. El primer subtipo de las articulaciones de tipo cartilaginosa son las primarias o sincóndrisis. Estas son uniones interóseas bastante fuertes, como por ejemplo las que unen el esternón y la clavícula. Permiten movimiento, pero lo hacen de una forma limitada. La segunda clasificación son las secundarias o sínfisis. Estas están compuestas por fibrocartílago, lo cual hace que tengan una menor movilidad, pero son más fuertes y soportan mayor carga mecánica, como la sínfisis del pubis, en la cual se soporta la carga mecánica de estar constantemente caminando y metiendo justamente presión en la zona pélvica. Finalmente, vamos a hablar de la última clasificación. Ya casi terminamos de estudiar. Vamos a hablar de la clasificación de tipo sinovial. Toda articulación sinovial posee un espacio intraarticular, es decir, tiene una cavidad o es un espacio hueco. Dentro de este espacio vamos a ver que hay un recubrimiento cartilaginoso que protege o que más bien evita que haya roces entre las superficies óseas. Debido a esto, vamos a tener en conjunto con los ligamentos internos y externos que dan estabilidad una especie de cápsula sellada que vamos a llamar la cápsula articular sinovial. Dentro de esta cápsula hay un tapiz, una especie de membrana que recubre por dentro la cápsula que libera el líquido sinovial. Otras de las estructuras que vamos a encontrar dentro de una articulación de tipo sinovial van a ser los discos fibrocartilaginosos, que como hemos hablado se encuentran en los discos intervertebrales, así como en los hombros, caderas y rodillas. Como podrán notar, esto solo se da en articulaciones que son antigravitacionales, es decir, que soportan el peso del cuerpo contra la gravedad. Sirven algo así como almohadillas, por ejemplo los meniscos en la rodilla, que ayudan a absorber el impacto dentro de la articulación. También encontraremos bolsas adiposas, es decir, pequeñas acumulaciones de grasa que también sirven como pequeños amortiguadores para los impactos. Un ejemplo muy claro se encuentra en el tobillo que posee varias acumulaciones de este tipo. Encontraremos bolsas serosas, que son acumulaciones de tejido de la membrana sinovial que se separan y se encuentran dentro de la articulación y de igual forma liberan la sinovía. Finalmente encontraremos vainas tendinosas, que son los tendones de los músculos que están adyacentes y que pasan sobre la articulación, lo cual les brinda mayor estabilidad. Hablemos ahora de la sinovía, que es el líquido que caracteriza a estas articulaciones. La sinovía en sí es un líquido, un poco difícil de entender a primera vista, pero vamos a hablar de que es un líquido viscoso de coloración amarillenta y semitransparente, bastante parecido a la clara del huevo. Funciona como un lubricante orgánico, natural e interno de la articulación, cuya liberación se produce por el movimiento y el aumento de la temperatura por la misma membrana sinovial. Su presencia dentro de la cápsula articular va a evitar que haya fricción entre las superficies óseas, porque al liberarse la sinovía o este líquido, va a permitir que haya mayor presión interna dentro de la articulación, brindando estabilidad. Como les comenté, la sinovía o la producción de la misma es regulada por la temperatura corporal. Por lo tanto, es normal que durante el calentamiento se generen acciones de movilidad articular. Otro concepto importante para manejar sobre las articulaciones sinoviales son los ligamentos. Pero, ¿qué son los ligamentos? Muy bien, abordémoslo poco a poco. Sus primeras tres características. Parecido al cartílago, es alinfático y está escasamente vascularizado. En este caso, tiene acceso a tejido sanguíneo, sin embargo no es mucho, por lo tanto también cuesta su regeneración. Además es aneural, por lo tanto no percibe dolor ni emite señales. Importante, está compuesto principalmente por una célula llamada fibroblasto. Los fibroblastos lo que hacen es sintetizar la matriz, que está hecha a partir de elastina y colágeno, lo cual le da su característica capacidad. Esta capacidad le permite soportar la tracción, permitir movimientos no peligrosos y resistir movimientos peligrosos. ¿Cómo hace esto? Pues bien,
tiene una alta tasa de tensión de formación, lo que significa que cuando hay una alta tensión en la articulación, va a haber una baja deformación. Por lo tanto, el ligamento no se va a deformar, no va a cambiar su forma y va a soportar la tracción. De forma opuesta, si hay poca tensión en la articulación, va a haber una alta tasa de deformación. Por lo tanto, el ligamento va a permitir mucha movilidad. Esto se da por la relación en la cual los fibroblastos producen dos moléculas de elastina por cada una de colágeno. El colágeno aporta rigidez, mientras la elastina movilidad. Ya para concluir esta presentación, vamos a hablar de la subclasificación de las articulaciones sinoviales. Veremos que hay tres diferentes: las uniaxiales, que se mueven en un solo eje; las biaxiales, que producen movimientos en dos ejes; o las multiaxiales, en tres o más ejes. En el caso del primer tipo, las uniaxiales, veremos que hay de tipo bisagra, las cuales sirven para la flexión y extensión, por ejemplo la rodilla o el codo; o de pivote, que sirven para rotaciones, por ejemplo la atlantoaxial o la que hay entre el radio y el cúbito, que permite la supinación y pronación. La segunda subclasificación corresponde a las articulaciones biaxiales. Encontraremos las planas y deslizantes, por ejemplo a nivel intercarpiano, en la base de la muñeca; las de silla de montar o celar, que básicamente solo la encontramos en la base del dedo pulgar, que permite hacer dos posibles movimientos: abducción y aducción, y flexión y extensión. También tendremos las condilias o elipsoidales. Estas, por ejemplo, las vamos a ver a nivel de la muñeca. Vamos a encontrar las articulaciones multiaxiales. De estas solo hay un tipo, las esféricas, y las encontramos en el hombro y en la cadera. Finalmente, chicos y chicas, hemos llegado a la parte final de la lección 3, parte 2. Excelente.